Hola, ¿qué tal mis queridas uñísticas? Sean bienvenidas al canal. Yo soy Esmeralda. Dios te bendiga por estar aquí. Y hoy voy a continuar el último suceso en el video que lleva como título Dios me habló. Todas aquellas que están interesadas en continuar viendo esta historia. Y si quieres ver la anterior, si no la has visto, pues está ahí en mi canal, búscala de esta manera y la vas a encontrar. Pero hoy quiero enfocarme prácticamente en el porqué de todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió después de la historia anterior? Pero para que más o menos entren un poco en la historia, les voy a contar brevemente. En la pandemia empezaron a llegar cosas a mi mente que iban a ocurrir. Específicamente este tema de la pandemia, o sea, este suceso que fue algo mundial. Y pues eso al llegar a mi mente, yo no sabía de dónde estaba llegando, yo no sabía por qué esta información estaba llegando a mí, pero yo realmente la creí y sentí dentro de mí que Dios era quien me lo estaba diciendo. Tú me podrás preguntar, ¿cómo es que sentiste o cómo? Yo sé que suena bastante loco, yo sé que suena bastante increíble, pero no te puedo explicar humanamente cómo. Simplemente es algo que yo sentía una convicción, una certeza de que era Dios mismo diciéndome esto. Después de que ocurrió esa historia, que la puedes ir a ver para que vayas siguiendo el hilo de esto, después de que ocurrió esa historia, nosotros nos mudamos de casa. Entonces, al mudarnos de casa y ya estando viviendo en esa nueva casa, nosotros, bueno, yo en lo personal acompañaba a mi esposo a hacer ciertas entregas de algunas cosas que él vendía. Entonces, cuando yo me iba con él a esos lugares, sin que yo pensara ninguna cosa, la verdad, porque yo tenía prácticamente como unos 12 años o 15 tal vez, sin ir a la iglesia. O sea, tenía muchísimo tiempo sin ir a la iglesia. Desde pequeñita la última vez que fui a la iglesia. Entonces, yo no iba a la iglesia para nada. Quiero aclarar bien ese punto, pero también quiero aclarar un punto muy importante, que yo siempre he creído en Dios. Siempre he creído que hay una fuerza sobrenatural, una fuerza celestial, alguien que está ahí, que es el creador de todo, de todas las cosas, que es quien dirige todo eso. Yo siempre lo he creído y lo he sentido aquí bien adentro. Entonces, cabe mencionar que cuando íbamos a entregar esas cosas, que íbamos a hacer entregas o que andábamos por ahí, que íbamos a la calle a comprar X cosa, pero que andábamos, digamos, en la calle, pues en la carretera, en el auto. Cuando íbamos, yo sentía algo como si alguien, no puedo decir que me habló, no, yo sentía como si me hablaran, pero sin escuchar. No sé si me explique, no sé si a alguien le ha pasado, pero yo sentía como que me dijeran, voltea a tu derecha. Entonces yo agarraba y volteaba directamente a la derecha, pero así prácticamente como si mis ojos supieran a dónde van a mirar. Yo volteaba y allí había un texto bíblico, pero sobre todo un texto bíblico hablando de Jesús. No sé si tú sabes quién es Jesús, pero yo volteaba y ahí estaba ese texto. Pero el texto no nada más hablaba de Jesús, sino como que si ese texto cobrara vida y me hablara a mí, como si ese texto fuera específicamente para mí. Porque yo sentía al leerlo como si eso tuviera hasta voz propia, vida propia, y al yo observar, al yo leerlo, sentía algo que me atraía hacia ese texto, como indicándome, te estoy diciendo esto a ti, como diciéndome, esto que tú estás leyendo es para ti. Yo lo sentí eso bastante fuerte, no sé si a alguien aquí le ha sucedido, es algo de verdad sobrenatural, porque al yo sentir eso,
me quedaba con ese pensamiento por horas en ese mismo día. Después salíamos nuevamente a otro lugar, igual. Sentía como si me dijeran, voltea para arriba y al frente, por así decirlo, ¿verdad? O sea, es que yo no puedo decir que yo escuchaba, pero yo sentía que como si me dijeran, mira hacia arriba, porque yo a donde yo volteaba, ahí estaba el texto. O mira a tu derecha, porque a donde yo volteaba, ahí estaba el texto. Pero yo sentía como si algo me dijera, voltea, voltea, porque era exactamente ahí. Entonces, volteaba de nuevo y otro texto. No sé dónde ustedes vivan, no sé si en su ciudad, en su pueblo, donde ustedes vivan, si hay este tipo de textos. En donde yo vivo, en la ciudad que yo vivo, hay este tipo de textos escritos en las paredes de bardas, hasta incluso de casas. Y no es como que en todas las calles lo veas, es en lugares específicos que la gente decide escribir esto ahí. Pero cuando yo iba y encontraba esos textos, no regresaba igual, regresaba con una inquietud muy grande dentro de mí. Yo realmente sentía que Jesús me estaba hablando a mí. O sea, no a todo el mundo, no a todo el que lo leyera. Bueno, en este caso personalmente, si ellos lo leían y sentían algo independientemente, pues no lo sé. Pero yo sentía que al momento que yo lo veía, es porque él me estaba hablando a mí. Y cuando eso pasaba, yo no regresaba igual a la casa. Yo sentía una desesperación de saber quién era Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, obviamente, lo que todo el mundo sabe, vi las películas de Jesús. Vi las películas de Jesús. Y al yo ver esas películas fue algo impactante. Pero es como, para mí en lo personal, y sin el afán de decir algo ofensivo, porque yo amo a Dios, yo veía esa película y yo sentía como que es una película, o sea, como otro tipo de películas, porque yo no estaba adentrada, ni conocía quién era Jesús. Solamente sabía que era el Hijo de Dios que había muerto en la cruz, pero no sabía por qué. Ni sabía qué es lo que él había hecho. O sea, no estaba adentrada en el tema, en pocas palabras. Solo sabía lo que se dice a grandes rasgos, pero superficialmente, como de que Jesús es nuestro Salvador, como de que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero en realidad no sabía nada, porque esos solo son frases que tú escuchas, pero no sabes lo que hay detrás, ni por qué se dice eso. Y mucho menos, yo jamás había sentido una atracción a conocer quién es Jesús. Yo sabía que existe Dios que está ahí en los cielos y que muchas veces cuando tú te encuentras en problemas es a quien acudimos, pero hasta ahí, o sea, y hablando pues también superficialmente porque es lo que hacemos realmente. Cuando tenemos problemas vamos con Dios, a ver si Él nos resuelve las cosas. Pero yo no sabía absolutamente nada más. Yo solamente lo veía como alguien, un ser supremo, alguien de autoridad, pero yo a Jesús no lo conocía. Y yo no sabía por qué Él me hablaba, yo no sabía por qué Él me buscaba, yo no sabía por qué estaba sintiendo yo esa desesperación por saber qué es lo que quería decirme. Y yo lo sentía dentro de mí, que Él era quien estaba buscándome. Y no sabía por qué estaba ocurriendo esto. No tenía ni la menor idea de cómo una cosa así puede suceder. No entendía absolutamente nada. Nunca se había acercado a alguien
a hablarme de Jesucristo, a decirme quién era. Yo fui a la iglesia personalmente cuando era pequeña, como les comento, pero ahí aprendí ciertas cosas muy básicas, digamos, además de que yo fui a una muy corta edad a la iglesia. La verdad casi no me acuerdo, pero pues como que yo ahí solamente escuché lo más básico. Entonces yo no sabía qué es lo que estaba ocurriéndome. Yo sentía como que algo estaba a punto de pasar en cualquier momento. Pero esto no me traía una angustia, porque recuerden que yo ya había contado que la primera vez que yo pronuncié ciertas palabras con certeza, que yo sentía que Dios me las estaba diciendo, fue cuando inició la pandemia. Y fue precisamente eso, de que algo iba a ocurrir muy fuerte, que incluso yo sentía que iba a ser algo, o sea, algo masivo, como algo mundial, se podría decir. Obviamente no tenía todo este tipo de datos, ¿verdad? Pero yo sentía que era algo muy grande. Y yo podía percibir que venía dolor después de eso, después de la pandemia. ¿Y cómo es que iba a venir ese dolor? Pues con la muerte de tantas personas. Entonces, yo ya no sentía esta misma inquietud, o sea, de la misma manera como cuando yo sentí que tenía yo que acercarme a una iglesia. Les comento, antes de que ocurriera lo de la pandemia, que se cerrara todo y todo ese tipo de reglas que pusieron, yo no sentía lo mismo. Esta vez yo sentía una inquietud por saber de Jesús, una inquietud por saber de Dios, porque al verme ya en la pandemia, eso ya ocurrió cuando ya estaba la pandemia, al verme que yo prácticamente estaba en pandemia, sí me enfermé, nos enfermamos toda mi familia de COVID, pero gracias a Dios, a pesar de que sí estuvimos mal, bastantes días estuvimos mal, pues Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros seguimos con vida, gracias a Él. Pero yo seguía sintiendo eso. Como yo les comento, eso fue ya durante la pandemia, después de que nos enfermamos, yo seguía sintiendo que Jesús me buscaba, que Jesús me hablaba. Y yo tenía esta inquietud de saber por qué y quién era Jesús, porque no entendía qué estaba sucediendo. No entendía qué estaba sucediendo, pero lo que sí pasó y lo que sí como que me hizo perder un poco la visión o ¿cómo les puedo decir? Me hizo como que desviara mi atención a otras cosas, ya que empezaron a ocurrir cosas muy escalofriantes en esa casa donde nos fuimos a vivir. Cosas muy, muy feas, muy desagradables, y que no nada más pasaba yo, sino también mi esposo y también mi hijo. Entonces son cosas que yo creo que son para otra historia. Si ustedes quieren seguir escuchando de esta historia, de este tema, y saber cómo se siguió desenvolviendo, déjenmelo en los comentarios. Pero realmente, si ustedes van a pedir el siguiente video, pues tienen que tener una mente muy abierta para lo que yo voy a contar. Porque no es cualquier cosa, son cosas fuertes. Y si a ti te ha pasado algo sobrenatural, te ha pasado algo que no tiene explicación lógica o explicación humana, tú puedes tal vez entender de lo que yo voy a hablar. Pero sí tienes que tener, pues, como te digo, bastante mente abierta, porque son cosas que no cualquier persona va a creer. Y si yo estoy tomando este espacio y este tiempo para compartirles esto, es porque realmente es algo fuerte, pero a la vez también es algo importante. Y yo sé que quien vea esto y sienta
el querer seguir conociendo de lo que yo estoy hablando es porque no ha sido una casualidad que tú estés aquí, no ha sido una casualidad que tú estés escuchando esto. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Déjame en los comentarios saber si tú quieres que yo comparta esa nueva historia de todo esto que ha ocurrido. Déjame tu like ahora. Si no has visto mis anteriores videos, ve a verlos y entra un poco en esta historia para que veas todo lo que ha ido sucediendo. Y créeme, entre más fue pasando el tiempo, fueron cosas mayores las que fueron ocurriendo. Así es que no te pierdas el próximo video, déjame tu like, tu comentario, déjame tu banderita. Si te ha ocurrido algo similar a esto o a alguien que conozcas, déjamelo también en los comentarios, me encantaría leerlo. Y bueno, hasta aquí llego yo, me despido, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho. Como vieron, ya se hizo noche, ya se puso oscuro aquí y pues ya se puso medio tenebroso porque tengo las luces apagadas. Pero bueno, déjame tu like, tu comentario y nos vemos en el próximo video, que ese sí va a estar muy tenebroso. Y pues nos vemos a la próxima. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Chao, chao.